bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, los hermanos, todos los hermanos, los cristianos, la palabra de Dios. Vamos a hablar todo lo que es bueno en las vidas, todo lo que es bueno, que es importante en las vidas. Toma hermano la palabra de Dios. Y es bueno para escuchar la palabra de Dios porque no hay nada que mejore en las vidas. Solo cambiar tu vida, cambiar tu alma, cambiar tus vidas, tu corazón. En las vidas todos somos en las vidas todos estamos iguales, blanco, haitiano, dominicana, africana, americano, todas las naciones, todos somos solos, un solo Dios que naciste todo, un solo Dios que hace un solo cuerpo, un solo Dios que hace todo. No hay nada que mejor más que uno. Tú puedes hacer millonario en el mundo entero, tienes el dinero, todo lo que puedes hacer, todos somos iguales, un solo cuerpo. Es mejor cambiar tu alma, cambiar tu vida, cambiar tu corazón. Va a ver, el día que viene Cristo, vamos a gozar la vida en Dios. A gozar la vida con Dios. ¿Quién que está con Dios está bien? ¿Quién no está con Dios está mal? Tienes que cambiar tus vidas. Vamos a cambiar las vidas, cambiar tu alma. Hay mucho pobre que está sufriendo, Hay ricos que tienen dinero y no saben qué hace. Botar la comida y no ayuda al pobre. Hacer por favor, ayuda al pobre que está sufriendo. Todo lo que está sufriendo, ayuda a todos ellos. Y Dios va sobre todo lo que tú haces. Si ayuda, Dios se puede contra todo lo que tú haces. Se puede sobrevivir en la vida. En la vida todos estamos iguales. No tú puedes tener el mundo entero, tú eres millonario en el mundo entero. Tú no eres mejor más que Dios. Dios es bueno en la vida. Dios es más el millonario en el mundo entero, porque es lo que nace todo en la tierra. Todo tiene en la tierra en el mundo entero. Es un solo Cristo. Cristo es verdadero, Cristo es verdad. Es que el F, es que el reino del mundo entero, es que el doctor, un doctor fuerte, que sana, que sana enfermedad, que da la vida, que da todo lo que necesita. Tú puedes tener dinero, todo lo que puedes tener. Si no tienes el Dios contigo, está feo para la fe. Mejor buscar a Cristo. Cristo viene. Cristo viene. Yo veo ahora, estamos caminando con la tierra demasiado caliente. El sol casi cayendo llegar en la tierra. Antes tú caminas con frío, ahora caminas caliente. ¿Por qué? Demasiado pecado. Nosotros dominicanos, todo el mundo entero hace. Nosotros hacemos demasiado pecador. Nosotros mucho maldad, mucho abuso. En la tierra, demasiado abuso. Por eso, estamos quemando el fiel antes de llegar al cielo. Todos los cristianos, vamos a hablar la palabra de Dios. Buscar a Cristo. Cristo viene. Vamos a cambiar tu alma, tu vida. No es aquí mismo en la vida. Es mejor en las vidas cambiar a Cristo. Cristo es bueno, Cristo viene, Dios te bendiga. Las vidas, todos somos iguales, haitiano, dominicano, africano, americano, chino, italiano, todo el mundo, todos somos iguales. No hay nadie que tiene un cuerpo que es diferente, todos somos iguales. Todos somos iguales. Solo cambiar tu alma, cambiar tu vida. Cambiar tu vida, aleluya. Cambiar tu vida, gloria a Dios. Para cambiar tu vida, cambiar, busca a Cristo. Y Cristo viene. El verdadero, es verdad, es Cristo. No es que el diablo se acaba contigo. Ni Dios no acaba con nadie. Dios tiene el amor de la vida, controla tu vida, controla tus hijos, controla tu hermano. Va a tener el amor con tu familia. Va a tener el amor con toda tu familia, con todo tu hermano. Cómo tú hablas con un hermano tuyo. Cómo tú hablas con la familia tuya. Cambia tu vida. No es nada, tú vas a ir al cielo. En tu vida, el corazón.
todo lo que tú hablas. Yo tengo un depósito para ti, hermano. El depósito yo tengo por ti. Y cambia tu vida. Todo lo que tú haces bien, el depósito está ahí. El depósito, tú tienes, está ahí, está guardado. Me habla con Dios. Busca a Cristo. Tú vas a ver el depósito bien. Tu vida, tu corazón. No hay nada que mejore la vida. Y no hay nada que mejore la vida. Busca a Cristo. Cambia tu alma. No hay nada que mejor. Cristo viene. Cristo viene. Todo el hermano, todo el amigo que quiere escuchar la palabra de Dios, entender que quiere hacer amigo conmigo, escríbeme, mándame un mensaje. Mándame un mensaje para ver si es verdad, si todo lo sale bien. No hay problema, yo estoy por Dios. Yo soy por Dios, ni por aquí no está conmigo, yo estoy por Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cristo viene, busca a Cristo. Cristo viene. Dios te bendiga, Dios te bendiga.